además de saludar al profesor, quisiéramos leer una breve reseña de de su experiencia, de su formación profesional. Bueno, como bien sabemos, es el autor del texto Ordenamiento Territorial y Construcción de Paz, retos desde los derechos humanos. El profesor Aldana es trabajador social, cuenta con una experiencia profesional en procesos de pedagogía comunitaria, intervención familiar y configuración de políticas y programas para la construcción de paz y participación ciudadana, como también en proyectos de ordenamiento y planeación territorial. Cuenta con habilidades para la coordinación, proactividad, planificación y relacionamiento de manera eficiente, integral y responsable. La verdad es que es todo un honor que el profesor nos acompañe, repito, en esta clase. Y bueno, yo quisiera que todos y todas podamos aprovechar la oportunidad de compartir con el profesor, de plantear nuestras consultas, comentarios, inquietudes. Así que bueno, agradecerle primeramente al profesor Andrés por su presencia en este espacio. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, profe Luis, compañeros. Antes que nada, agradecerles a ustedes la invitación a este espacio. Honor que me hacen poder participar el día de hoy en esta clase. Y nada, estoy atento, pregunta lo que ustedes quieran conocer. No sé, pues, cómo sea la metodología del día de hoy del espacio, complementando un poco lo que estaba planteando el profe Luis. Pues, como bien lo comentaba, soy trabajador social, especialista en gestión de proyectos. He tenido la oportunidad de desarrollarme en la maestría de ordenamiento urbano regional aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Y pues también he tenido la oportunidad de trabajar en asesoría en gestión de proyectos, gestión, formulación e implementación de proyectos, especialmente para comunidades étnicas aquí en Colombia. Nada, agradecerles a ustedes el espacio y démosle, profe, su merced nos dirá cómo es la metodología el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, el propósito es que tengamos un espacio dialógico, con la flexibilidad y la apertura para comentar, para consultar y para intercambiar ideas dentro del ámbito de su trabajo. Yo quisiera tal vez iniciar con una pregunta un poquito así amplia, profesor, en torno a cómo logra usted articular vamos a ver, esa propuesta que involucra gestión territorial, derechos humanos y el contexto de la inserción de los acuerdos de La Habana. ¿Cómo analiza usted, digamos, esos grandes ejes? Bueno, profe Luis, frente a esa primera pregunta, partimos de una premisa y es que cuando hablamos de ordenamiento territorial, derechos humanos, construcción de paz, es una apuesta polisémica. ¿Qué quiere decir una apuesta polisémica? Que tiene muchos entendimientos, varias formas de comprenderla, ¿sí? Diferentes concepciones, categorías, diferentes formas de pensamiento alrededor de pensarnos la discusión sobre derechos humanos, ordenamiento territorial y construcción de paz. Entonces, yo puedo hablar de garantía de derechos, claro, lo puedo hablar desde la dimensión jurídica de los derechos humanos, lo puedo hablar desde la dimensión política de los derechos humanos, desde la dimensión social, desde la dimensión cultural de los derechos humanos. ¿Puedo hablar de ordenamiento territorial en estas mismas concepciones? Por supuesto. La cuestión es en dónde nosotros radicamos las formas de pensamiento, las categorías desde las cuales nosotros vamos a pensar las relaciones o las síntesis desde las cuales pensarnos las líneas o los puentes de conocimiento cuando hablamos de ordenamiento territorial, derechos humanos y construcción de paz. Parte de los elementos que se plantean en el artículo que ustedes pues tuvieron la oportunidad de leer se encuentran alrededor de plantear un pensamiento de ruptura para comprender qué es el ordenamiento territorial, qué son los derechos humanos y hacia dónde llevar la construcción de paz. Y entender que cada uno de estos elementos son bisagras para fortalecer y profundizar una garantía efectiva de derechos por parte de los estados y por parte de la concepción que nosotros manejamos de qué son los derechos humanos. Partimos entonces de pensar de que
desde las diferentes líneas en las cuales nosotros comprendemos la discusión sobre los derechos humanos, llámese positivismo, naturalismo, teoría crítica de los derechos humanos, nos vamos a parar de una forma diferente para pensarnos el ordenamiento territorial y la construcción de paz. Eso mismo nos va a hacer pensarnos desde dónde nosotros podemos empezar a analizar los acuerdos de La Habana, los acuerdos del 2016 aquí en Colombia. Partimos de que, por ejemplo, en temas de ordenamiento territorial se plantea para en Colombia. Catastro multipropósito que es de hace más o menos unos 30, 40 años, hace parte de las discusiones sobre tenencia de la tierra, usufructo de la tierra en Colombia. En el marco de esas discusiones, hasta el acuerdo hasta pues la gestión que hace el acuerdo de La Habana, empezamos a generar una serie de herramientas para transformar el ordenamiento territorial en Colombia y que esa transformación del ordenamiento territorial proponga acciones para solucionar o por lo menos para intervenir la discusión sobre acceso y uso de la tierra en Colombia. A partir de ahí surge la primera premisa. ¿Cómo pensarnos entonces un ordenamiento territorial que integre esas herramientas de los acuerdos de La Habana, pero pensándonos qué ha sucedido con esas herramientas? Ejemplo, hablamos ahorita, por ejemplo, del catastro multipropósito. Catastro multipropósito que hasta el momento ha tenido pues una implementación del 20-30% en nuestro país, que se ha desarrollado desde la formalización de los títulos respecto a el avance catastral en Colombia. Sin embargo, todavía quedan algunas deudas respecto a cómo se implementará el catastro multipropósito, ya no solo en términos de legalización o de certificación jurídica de las tierras hacia comunidades campesinas, hacia comunidades afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras, hacia comunidades indígenas, hacia pequeños propietarios o minifundios, sino ahora cómo se va a implementar esa desagregación del suelo, esa desagregación de la tenencia, uso y acceso de la tierra. Discusiones, debates que en este momento vuelven posterior al acuerdo de 2016 con los actuales diálogos de paz que se están desarrollando con algunas bandas criminales en Colombia, que se están desarrollando con el Ejército de Liberación Nacional y la mesa amplia participación residuales a la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, con lo que se conoce a nivel nacional e internacional como las disidencias de las FARC. Y todo ese proceso ha llevado a la discusión de cómo es necesario transformar el ordenamiento territorial en Colombia para que no solamente sea cómo se pueden tener unos instrumentos jurídicos, unas vías o una viabilidad legal para el uso del acceso de la tierra, el territorio, sino además de eso, cómo implementamos política social, política pública conexa que permita transformar las problemáticas asociadas al uso, al acceso, a la tenencia de la tierra en Colombia, hacia las problemáticas que eso ha generado, hacia la visibilización de las demandas de la garantía de derechos de comunidades afrodescendientes, de comunidades raizales, de comunidades palenqueras, de comunidades indígenas en nuestro país, de las comunidades campesinas, y que ha desatado todo un debate sobre cómo se puede generar un ordenamiento territorial para una construcción de paz que no solamente sea la cesación del conflicto armado, la cesación del fuego encontrado, del fuego y del conflicto que hemos tenido, el conflicto armado que hemos tenido en Colombia entre organizaciones paramilitares, organizaciones insurgentes, organizaciones armadas del Estado, tipo policía, fuerzas armadas, sino cómo garantizamos, cómo damos una garantía de derechos que nos permita una construcción de paz real desde una garantía de derechos, desde la garantía de la transformación de las situaciones que desataron el conflicto armado desde antes de los 50, desde la década de 1930 y desde décadas anteriores a la misma. Me parece muy bien el contexto que nos ofrece el profesor. No sé, chicas, compañeros, en el momento que ustedes decidan y deseen, por favor, pueden abrir el micrófono, levantar la mano y consultar. Tal vez bueno, no quiero abusar de la palabra, nada más quisiera colocar otra consulta al profesor que tiene que ver más con lo histórico, el problema histórico del país, el conflicto armado, el Bogotazo en 1948, los problemas con relación a la tierra,
¿Cómo cree usted que el tema, por ejemplo, de la historia entra también o podría ser un componente dentro de esa planificación territorial para la paz? Ok, profe. ¿Su merced quiere que recojamos más preguntas o procedemos? Podemos ir una por una y poco a poco vamos, avanzando, si le parece. Ok, profe. Bueno, digamos que también reconociendo que aquí pues hay varios participantes de diferentes pues, territorios de Latinoamérica, veíamos que, bueno, o se observa que para el caso colombiano, una de las premisas fundamentales para dar toda la discusión que tenemos en nuestro país sobre construcción de paz es comprender y que además es parte de los debates que plantea los acuerdos de La Habana, ya no es en su firma, sino en la configuración previa de los primeros diálogos que se dieron hacia el año 2010, 2011, 2012, ¿sí? Antes de que se montara la misma mesa de negociación, está anclada a qué está sucediendo frente al acceso, uso y tenencia de la tierra en nuestro país. Pasa, sucede en Colombia desde épocas previas a la República y desde antes a todo lo que fue el movimiento independentista de 1810, 1819 y los que le sucedieron, ya se venía dando la discusión de la tierra en Colombia. Parte de esos debates, por ejemplo, los plantea el profesor Antonio García Noza en el libro Los Comuneros, en su novela histórica Los Comuneros. Lo plantean después varias discusiones sobre pues, lo que fue el bolivarismo y el santanderismo, que luego mutan pues, al bipartidismo que reinó durante más o menos siglo y medio en Colombia, ¿sí? Entre Partido Liberal, Partido Conservador, y que estaba anclado a esa discusión. ¿Cómo se accede, cómo se usa, cómo se da la tenencia de la tierra en Colombia? Parte de los debates, por ejemplo, que se dieron hacia la región de lo que se conoce como el Bajo Magdalena, el Magdalena Medio, durante la década de 1920, 1930, 1940, estuvieron ancladas a esta discusión. Parte de esos debates, por ejemplo, justificaron la creación de las columnas de marcha, que eran columnas de autodefensas campesina, en la región que se conoce aquí en Colombia como la región del Sumapaz y del oriente del Tolima. Parte de esos debates, todos esos debates han estado anclados a la discusión de cómo se ordena cómo se ordena el territorio en Colombia. En esa discusión surgen los debates sobre si nosotros hablamos de ordenación del territorio, también tenemos que hablar de garantía de derechos. Y partimos entonces de lo primero que les estaba proponiendo, entender la concepción del ordenamiento del territorio, la paz y la construcción de paz y los derechos humanos como una visión polisémica que tiene muchos significados, muchas formas de entenderla. En su momento, en los 50, 60, se planteaba esta discusión sobre el acceso, uso y tenencia de la tierra como la posibilidad de que quien tuviera propiedad pudiera disfrutar de la misma. Pero entonces, para ese momento y bajo el amparo de la Constitución Política de 1886, se planteaba el uso de la tierra también ante los derechos como lo son las libertades democráticas, opinión pública, voto y otras formas pues, de las libertades democráticas. En ese sentido, empezaban a generarse discusiones desde la década del 40, 50, 60, 70 sobre cómo estamos ordenando el territorio y para quién se ordena el territorio. En eso entonces surgen algunas discusiones y debates claves. Surgen entonces algunas discusiones especialmente de comunidades indígenas hacia lo que fue la región del Amazonas, el Putumayo, hacia lo que es la región de los Llanos Orientales, hacia lo que es la región cundiboyacense, hacia lo que es el Caribe, sobre cómo estamos accediendo todos los ciudadanos que hacemos parte del Estado colombiano al territorio y a la ordenación óptima del territorio para que todos podamos disfrutar de ese acceso, uso y tenencia de la tierra. Eso va a configurar una de las principales, por no la principal discusión del conflicto social, político y armado en Colombia. Eso va a generar entonces que los diferentes procesos de movilización social, política ciudadana de la década del 60, de la década del 70, de la década del 80,
estén anclados a ese uso de la tierra, a ese ordenamiento del territorio. En ese sentido, entonces, podemos ver toda la discusión que se genera por parte de comunidades étnicas, que se genera por parte de comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, sobre el reconocimiento de sus derechos anclados al territorio, sobre las movilizaciones de campesinos de tenencia baja de la tierra o con poca tenencia de la tierra, que van a decir, nosotros cómo estamos respecto a un ordenamiento del territorio que está garantizando el acaparamiento de tierras por parte de los latifundios de tierra, respecto también a otras formas de ordenar el territorio, ahora ya no desde la lógica de la hacienda además que ampara la actual concepción de ordenamiento del territorio que vivimos en Colombia y que además no solamente está anclada en Colombia, sino que está anclada en toda Latinoamérica, especialmente hacia todos los estados, bueno, actuales estados que en su momento fueron virreinatos españoles, y que va a caracterizar la forma de ordenar el territorio. Esa forma de ordenar el territorio, si ustedes la pueden ver y si hacemos la referencia nomás a esa concepción o noción de la hacienda, concepción, noción que además viene pues de las épocas coloniales, ¿sí? Desde 1500, 1600, que está atado también a las lógicas de mita y encomienda que además se establecieron en varios estados, bueno, actualmente estados en ese momento virreinatos, van a categorizar y a clasificar las bases del ordenamiento del territorio en Colombia. Y pues ahí sumo también muchísimas bases del ordenamiento del territorio en gran parte de los actuales estados latinoamericanos. A partir de ahí, y retomando ahora el contexto colombiano, podemos ver que hacia la década del 90 se plantea una transformación en esa lógica en la cual se desarrolla el ordenamiento del territorio. Entonces vemos que, por ejemplo, a través de lo que aquí se conoció como la Ley 70, la Ley 21 del 91, se empiezan a dar una serie de desarrollos jurídicos para entender el ordenamiento del territorio y el acceso, uso y tenencia de la tierra en relación a la garantía de derechos de aquellas comunidades, poblaciones, procesos o comunidades, perdón, que retome otra vez la palabra, que históricamente no tuvieron un uso, acceso o tenencia de la tierra, del territorio. Entonces hablamos, por ejemplo, con la Ley 21, el reconocimiento del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento de la garantía de derechos para comunidades étnicas en Colombia. Hablamos con la Ley 70 del reconocimiento de la garantía y reconocimiento de derechos para las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Sin embargo, este reconocimiento se queda en la dimensión jurídica de los derechos. Por eso quise empezar esta intervención como este diálogo, partiendo de esas dimensiones de los derechos humanos. La dimensión social, la dimensión jurídica, la dimensión política, la dimensión cultural. Parte de la dimensión jurídica donde reconocemos que existen unos derechos, pero los reconocemos en la parte normativa, en la parte legal. Hoy el debate en Colombia y por el cual se vuelve y se toma este debate en los acuerdos de La Habana del 2016 es porque la discusión sobre ordenamiento del territorio, uso, acceso y tenencia de la tierra se queda en la dimensión jurídica de los derechos humanos, es decir, en la dimensión legal, pero sin darle una parte práctica en políticas, en formas o en reforma que plantee un ejercicio práctico para solucionar o transformar o intervenir estas problemáticas asociadas. Entonces, tenemos una dimensión jurídica, tenemos un reconocimiento jurídico de derechos sobre la tierra, sobre la inserción de comunidades al ordenamiento del territorio, pero no tenemos una práctica que nos garantice que se van a transformar las condiciones que derivaron en el conflicto social y armado y que están ancladas al ordenamiento del territorio y al acceso, uso, acceso y tenencia de la tierra. Todo esto va a catalizar durante lo que fue el 90 y el 2000 procesos de fortalecimiento del latifundio y con los procesos, un fortalecimiento de la exclusión y la no garantía de derechos hacia esas comunidades que hacen parte, en este caso, en el ejercicio de la Constitución del 91, que se le reconoce esos derechos sobre la tierra y sobre el territorio. Ahí vuelve y se inserta, luego de todo este panorama que les he querido traer, que les he querido compartir,
los acuerdos de La Habana, como una forma de dar solución a estas discusiones que no se pudieron solventar, que no se pudieron transformar con el reconocimiento y garantía de derechos, con la Asamblea Nacional Constituyente, con la Constitución Política del 91, pero que tiene unos precedentes que para su transformación necesitan una práctica respecto a pensarnos desde esa polisemia de la construcción de paz. ¿Cómo nos pensamos la construcción de paz? Primero, ¿cómo? La cesación del conflicto, como la finalización de el conflicto armado, de los escenarios o de los hechos bélicos. Primera pregunta para pensarnos, ya en un ejercicio práctico de cómo nos pensamos los puentes en común entre el ordenamiento territorial, derechos humanos y construcción de paz. Segunda pregunta, desde esa discusión polisémica del ordenamiento territorial, ¿qué comprendemos por el ordenamiento territorial? Como el reconocimiento jurídico, el reconocimiento legal de ese uso, acceso, tenencia de la tierra, de ese uso del territorio, ese uso multimodal, pluridiverso, pluricultural, además del territorio y de las diferentes nociones que existen sobre qué es el territorio y qué es ordenar el territorio, entendiendo que ordenar el territorio lo podemos concebir desde la dimensión o bueno, desde procesos jurídicos y constitución los suelos respecto a sus usos. Entendemos esa ordenación del territorio, ejemplo, respecto a lo que comprenden las comunidades campesinas en Colombia sobre qué es ordenar el territorio desde el uso, acceso y tenencia de la tierra, o por ejemplo lo que conciben las comunidades étnicas en Colombia o parte de esas comunidades étnicas. Traigo a colación, por ejemplo, el caso de las comunidades del Putumayo, donde ordenar el territorio y el territorio se comprende como aquel lugar o espacio donde yo desarrollo un trabajo, pongo una palabra, pongo un pensamiento que me permita armonizar las relaciones con la naturaleza, con los seres humanos y con las plantas allí existentes, con todas las formas de manifestación de la naturaleza. Segunda pregunta fuerte para pensarnos qué es ordenar el territorio. Tercera pregunta, cuando hablamos de derechos humanos en esa polisemia de los derechos humanos, ¿qué es o cuál es la concepción de los derechos humanos respecto a ordenar el territorio y respecto a construir paz? Es el reconocimiento jurídico de los derechos humanos en un ejercicio normativo, llámese constitución, política pública, normativa tipo ley, tipo decreto, tipo resolución. Es comprender las diferentes visiones de territorios e integrarlas prácticamente a las políticas de ordenamiento del territorio. Es pensarnos esa garantía de derechos como la posibilidad de plantear un diálogo armónico entre las diferentes formas y concepciones de ese ordenamiento del territorio, esas concepciones múltiples de construcción de paz, entendiendo que cuando ordenamos el territorio no solamente se está ordenando un uso del suelo, no solamente se está planeando la sostenibilidad del uso del suelo o la sostenibilidad de los proyectos o programas que se planteen sobre esos usos del suelo, sino también pensarnos ese ordenamiento del territorio desde las diferentes participamos nosotros. Participamos también las relaciones simbióticas desarrolladas a través o por parte de la naturaleza. Partimos de las diferentes concepciones culturales que existen sobre el territorio. No, excelente. Bueno, tal vez antes de dar la palabra a los compañeros, anotar, como bien menciona el profesor, que tenemos un grupo de estudiantes de distintas procedencias, de Costa Rica, de Colombia, de Ecuador, de Panamá y de Perú también, ¿verdad? Bueno, yo quisiera ahora sí poder escuchar. No sé si está, bueno, aquí me aparece Alan, que levanta la mano, adelante. Sí, gracias, profesor. Profesor Aldana, mira, son varias preguntas, ¿verdad? Y uno lo que quiere es como que le quede claro esta situación, porque tal vez en Colombia se ha presentado previamente algo complicado, ¿verdad? Que tuvieron un conflicto, y en ese conflicto está metido lo que es la tenencia de la tierra. Ahora bien, para hacer el ordenamiento territorial, mi percepción, no sé si me equivoco, o en Colombia tienen una visión completamente diferente.
usted necesita que esa persona tenga, el propietario de esa tierra tenga seguridad jurídica. Ok. Y eso se plasma en, al final de cuentas, es que usted tenga un plano de catastro, un plano catastrado, donde se limita cuál es su propiedad, cuál es el área de su propiedad, cuáles son los límites y, bueno, un derrotero, ¿verdad? Que son partes técnicas del documento como tal. O sea, eso se ha avanzado en algo. La gente tiene la documentación o los registros que le digan, esta tierra me pertenece a mí. Ese es el primer punto. Ahora bien, con eso, este, se ha empezado, ya teniendo de partida de eso, se ha empezado a hacer un ordenamiento territorial. Aunque yo tenga una propiedad de 200 hectáreas, 300 hectáreas o más, pero yo tengo áreas de bosque, aunque esté bajo mi propiedad, o sea, la legislación le permite decirle, mire, usted tiene 200 hectáreas, pero esas 200 hectáreas, 50 están bajo protección por bosque. O sea, usted no las puede tocar. O sea, existe eso, se ha llegado a algo. ¿Hasta cuándo? O sea, ya hay tangible algo que la gente puede decir, mire, todo va bien, yo ya tengo mi documentación correspondiente para poder garantizar de que la tierra yo, yo la pueda reclamar o yo la pueda, ¿sabes? Si alguien me invade mis terrenos, yo llega y dónde llega y si esas autoridades te van a ayudar a resolver ese problema. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Alan, por esas preguntas. No sé si quieren que recojamos más intervenciones o vamos respondiendo una por una. Como ustedes deseen, chicos, si alguno quiere participar también para hacer un grupito de preguntas, el profesor las atiende y luego hacemos otro bloque más de preguntas, si les parece. Profe, yo Alex, sí, adelante. Adelante, Alex, pues por favor. más que una pregunta es como, no sé, un sinsabor que me queda de este tema pues de la reforma agraria o el tema pues de la restitución de tierras. Si bien es loable, es un gran avance, pues porque hay muchos campesinos, indígenas, raizales que efectivamente no tenían la propiedad de su tierra, que inclusive fueron desplazados y en estos momentos andan pues con ese tema de la restitución de tierras. Pero yo creo que a eso le falta quizás lo más importante, porque más allá del tema legal, más allá de listo, tiene la propiedad, tiene la escritura, creo que se quedan cortos en el tema de, bueno, y entonces cuál va a ser el uso de su tierra, cómo los acompañamos, con qué proyectos productivos. Lo digo por conocimiento de causa, alguien cercano recibió una restitución de tierra y a los 2 meses la vendió, ¿cierto? También he escuchado de muchas de estas tierras que han restituido que las han parcelado. Entonces, pues yo digo, ¿hasta qué punto sí es como lo pintan, como decimos en Colombia? Porque considero que realmente le queda faltando como, queda como coja la mesa. Obviamente reconociendo que es un gran avance pues con todo lo que ha surgido a través del acuerdo de La Habana en 2016, tema de programa de la reforma agraria, a través de la restitución de tierra, bueno, a través de otras líneas, pero sí considero que esa parte del acompañamiento de venga, entonces, ¿qué proyecto productivo vas a tener allí? ¿Cómo lo acompañamos? Se está quedando corta y eso se está prestando para muchas cosas. Solamente pues era como ese comentario. Gracias, Alex. Bueno, pues frente a esas preguntas y la intervención de Alex, que además es muy interesante, voy a empezar primero por lo que su merced acaba de comentar, Alex. En efecto, tiene toda la razón. Hay una discusión y por eso también retomaba un poco, quería iniciar mis intervenciones en este espacio con la discusión de las múltiples dimensiones de los derechos humanos. Cuando nosotros no vemos esos derechos humanos en su dimensión integral, ¿sí? Entender que no son parte, que si yo hablo de lo social es otra parte, de lo político es otra parte, de lo cultural es otra parte. Cuando nosotros lo medimos o lo vemos desde esas formas, pasa lo que su merced acaba de comentar, Alex, que es además lo que nos está sucediendo en Colombia. Y es que como nos quedamos en un reconocimiento jurídico de ese derecho
de uso, acceso y tenencia de la tierra, sin hacer la revisión de los otros procesos, de qué pasa con ese uso, acceso, tenencia de la tierra, ordenamiento del territorio, en su nivel político, en su nivel social, en su nivel cultural, pasa lo que tenemos en este momento en Colombia. Y es que, claro, hay muchísimos programas, hay muchísimas políticas que se han venido desarrollando. Sin embargo, no tiene una practicidad real, una practicidad óptima y efectiva en términos de gestión de proyectos, en términos de gestión de programas, en términos de gestión de política pública, para transformar la problemática base, y es qué está sucediendo con el ordenamiento del territorio en Colombia. Con el acuerdo de paz llegaron una serie de programas que además están anclados por bloque de constitucionalidad a los derechos reconocidos por la Constitución. Hablamos entonces, por ejemplo, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos. Hablamos, por ejemplo, del catastro multipropósito, que además transformó todo el sistema LADM en Colombia. Una serie de acciones para la transformación del conflicto, y en este caso de las bases del conflicto armado en Colombia, del conflicto armado y social en Colombia. Sin embargo, al no haber ese acompañamiento efectivo por parte de el Estado colombiano y las instancias con función y competencia del Estado colombiano, pasa lo que tenemos en este momento. Entonces, ejemplo, hablamos de un programa nacional integral de sustitución de cultivos. Sin embargo, en este momento en Colombia, contamos con una situación, y es que ha crecido, bueno, o se ha extendido como las áreas de cultivos ilícitos, ahora ya no, especialmente de hoja de coca, por ejemplo, ya no, y de marihuana, además de planta de marihuana, pero ya ahora no en los focos en donde estaban antes, sino que se han extendido a otras regiones del país, como por ejemplo el Bajo Putumayo. Claro que ha tenido presencia, pero ahora hay una extensión en áreas muchísimo más grande hacia lo que es el departamento del Amazonas. Caso, por ejemplo, un caso que quisiera traer aquí a colación, que en este momento pues estamos adelantando de una serie de programas que estamos desarrollando ahorita en el Amazonas, donde contamos con presencia que no había, además de cultivos de uso ilícito, de cultivo ilícito de la hoja de coca, en medio de una zona de parque nacional natural y 2 resguardos indígenas. Y es porque no hubo una implementación óptima y efectiva del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos. Caso, por ejemplo, el Catatumbo, del Magdalena Medio, donde hoy encontramos, por un lado, expansión de estas áreas para uso, bueno, o para plantación de cultivos de uso ilícito, reconociendo además que, por ejemplo, aquí en Colombia, y creo que también en muchas partes de Latinoamérica, tenemos un debate sobre pues, cuál es el cultivo de uso ilícito. Por ejemplo, el uso que se le da a la hoja de coca, ¿sí? Debate que hoy tenemos en Colombia, ¿sí? Cuando hoy yo puedo reconocer que una hoja de coca no es simplemente para que se convierta en clorhidrato de coca, que es que se convierta en cocaína, sino que esa misma hoja de coca está anclada a unos usos ancestrales, a unas costumbres ancestrales de muchas comunidades andinas, amazónicas, estamos dando sobre ordenar el territorio. Si yo cómo ordeno el territorio cuando hay múltiples visiones, por ejemplo, nomás con el caso de cultivos de uso ilícito. Una cosa es lo que plantea el Estado colombiano, Fuerzas Armadas y pues ciertos sectores de seguridad sobre esos cultivos, pero otra cosa es el debate que, por ejemplo, plantean las comunidades étnicas, las comunidades indígenas andino-amazónicas. Y ahí ya vamos a entrar a un debate fuerte sobre cómo se ordena el territorio. En este caso, por ejemplo, yo cómo ordeno el territorio de la Bota del Patia o del Bajo Putumayo, entendiendo esa discusión que les acabo de traer a ustedes, por ejemplo. Y que también está anclada a esa situación. Si no existe políticas de ordenamiento territorial que estén ancladas de forma práctica a una serie de estrategias, acciones, metodologías, procesos, procedimientos, programas que me planteen en la parte práctica, yo cómo garantizo esos derechos, esa dimensión jurídica del uso, acceso, tenencia de la tierra y ese uso, acceso uso y acceso en la ordenación del territorio, pasa lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Pasa entonces que, por ejemplo, falla un programa nacional integral de sustitución de cultivos
Y entonces en esos mismos sectores, caso que he tenido la oportunidad de conocer, ya no están haciendo uso de la tierra para cultivos de tipo ilícito o de uso ilícito, sino que ahora ahí están desarrollando minería ilegal para sacar coltán. Ahí empiezan las preguntas de ordenar el territorio. Ahí entonces empiezan las preguntas de ¿y de qué está hablando el Estado cuando habla de ordenar el territorio? Ya no solamente lo hablo desde la discusión sobre el Estado colombiano, sino desde la forma Estado. ¿Sí? Entendiendo esta discusión sobre cómo concebir al Estado desde el modelo de Estado o forma de Estado que hemos decidido desarrollar en Latinoamérica. No solamente en Colombia o en Sudamérica, que también se ha querido desarrollar en Centroamérica, que es parte de ese debate. En esa forma de Estado que yo he implementado en mi país, llámese desde un Estado centralista, llámese desde un Estado federalista, llámese desde un Estado que primacía o en donde hay primacía de los procesos y el ordenamiento burocrático para el ordenamiento del territorio, yo cómo concibo el ordenamiento territorial, cómo hago práctico, y esa es la pregunta tal vez fundamental, yo cómo hago práctico el ordenamiento territorial. No más pongámoslo en la discusión más, ¿cómo le voy a poner así? Como más base y es frente a usos y accesos en el suelo. Yo cómo lo hago práctico, caso que por ejemplo aquí en Colombia tenemos diferentes formas de concebir el uso del suelo, suelo urbano, suelo rural, suelo de expansión, pero entonces vemos que en la parte práctica se empieza a confundir ese uso del suelo urbano, ese uso del suelo rural, y también está dependiendo de ciertas formas o nociones que desde las administraciones locales se entienden por qué es ese uso y acceso del suelo, qué es ese uso del ordenamiento territorial. Y ahí empieza esa parte práctica que su merced nos estaba comentando, Alex, que son preguntas bien interesantes, ¿sí? Por ejemplo, preguntas que hoy nos hacemos y pues digamos que lo pongo en términos políticos. Claro, yo ahorita o digamos celebramos que en este momento el Estado colombiano, en este caso más que el Estado colombiano, el gobierno actual esté avanzando en la titulación de tierras, en la titulación de predios para comunidades indígenas, para comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Para como prácticamente yo qué programas, qué proyectos hago o qué ejercicios hago de política para garantizar que posteriormente esas tierras no tengan que ser vendidas porque no hay cómo sostenerlas. Pasa en nuestro país, pasa en Latinoamérica. Yo como ahora me pienso esas políticas no solamente en términos de titulación de predios, sino también evitar procesos como la parcelación. Caso, por ejemplo, que está sucediendo en algunas partes del departamento de Putumayo aquí, donde al no tener oportunidades para garantizar, mantener esas tierras, mantener ese acceso a la tierra, algunas familias o parte de comunidades han decidido empezar a parcelar esas tierras y venderlas. ¿Y quién está entrando? Lo voy a poner también en términos de las comunidades pues, con las cuales he tenido la oportunidad de, como de dialogar este tema, de cómo construir algunas acciones respecto a este tema, y es entrar entonces extranjeros, personas que vienen de Europa, Estados Unidos, de otras naciones, hasta asiáticas, porque nos ha pasado el caso, he tenido la oportunidad de conocer el caso hasta grandes empresas iraníes, saudíes, comprando tierra en el Cauca, en el Putumayo, porque no hay quien las mantenga allí. Pero entonces generando una apropiación de la tierra, en este caso ya una apropiación de la tierra internacional, respecto a recursos que están en estos territorios, como lo es el agua, como lo son los árboles, como es los diferentes procesos simbióticos que hace la naturaleza por debajo de lo que vemos en el territorio, que allá sí los están sabiendo explotar, pero que aquí no los estamos evidenciando. Y entonces lo único que, y a ver, y miramos qué sucede con esto, que son parte de los debates que no solamente están sucediendo aquí en Colombia, que están sucediendo también en varias partes de Latinoamérica. Y frente a lo que estaba comentando Alan, sí, retomando el tema de la dimensión jurídica.
Claro, aquí en Colombia se garantiza ese acceso y tenencia de la tierra. Es parte de los desarrollos que se generan con la Constitución Política de 1991, que se generan posteriormente con varias leyes asociadas al tema de acceso y tenencia de la tierra y el territorio. Pero ¿cuál es el problema? Como Colombia es un estado que tiene tanta diversidad territorial, como también tantos territorios, el estado no ha tenido pues no lo voy a poner así, quería ponerlo como las capacidades, pero bueno, si lo pongamos en términos de capacidades institucionales. No hay en este momento en el estado colombiano las capacidades institucionales necesarias o las capacidades instaladas para garantizar en todo el territorio del estado colombiano que se garantice esa dimensión, no más esa dimensión jurídica del derecho de uso, acceso y tenencia a la tierra y el territorio. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hay titulación de predios, lo que ahorita estaba comentando sobre lo que estaba comentando Alex. Hay titulación de predios, pero como yo no tengo las garantías para garantizar, qué pena que vuelva y retome la palabra, para garantizar que jurídicamente esos predios mantengan una estabilidad. Entonces, ¿qué ha sucedido en Colombia? Vámonos al caso elemental, conflicto armado. Entonces llega algún actor armado y se adueña del territorio o algún particular asociado con esos actores. Yo logro establecer en ciertas regiones del país procesos de catastro multipropósito y de titulación de los predios y de creación de seguridad jurídica y de saneación de los problemas asociados a la seguridad jurídica del uso del suelo. Pero a nivel local, llámese municipal, departamental, no hay las capacidades instaladas para que en el tiempo se garantice la sostenibilidad de esa seguridad jurídica. Entonces, por ejemplo, caso que nos sucede aquí en Colombia, contamos con municipios que en sus secretarías de planeación dicen vamos a ordenar el territorio de esta forma, vamos a hacer la actualización catastral de esta forma, vamos a hacer la actualización catastral de estos predios bajo estos reglamentos. Pero resulta que esos municipios por su categoría no pueden contar o no pueden ser a sí mismos operadores catastrales. Entonces tienen que contratar otro ente territorial que pueda ser operador catastral o un privado que pueda entrar a suplir las veces de operador catastral. Entonces, mientras pasa todo ese proceso burocrático y administrativo, ¿yo cómo garantizo la seguridad jurídica de esos predios? Primera pregunta nomás en tiempo. Segundo, si yo tengo que pasar todo ese ejercicio, que además está arreglado por la categoría del municipio, la categoría del ente territorial, en el caso colombiano nosotros contamos con 6 tipos de categorías para los municipios, para las entidades territoriales. Si, por ejemplo, yo puedo garantizar que un municipio sea operador catastral, si está en primera, segunda y tercera categoría, listo. Pero es que en Colombia, ¿cuáles son primera, segunda y tercera categoría? Grandes, intermedias. Pero entonces, ejemplo, yo cómo me pienso esa misma seguridad jurídica en un municipio como Puerto Nariño, Amazonas, que es un municipio de categoría sexta y que además a través del Plan Nacional de Desarrollo está catalogado como el municipio número 24, más o menos 24, entre ese rango de 24 a 30, como el municipio número 24 con mayores índices multidimensionales de pobreza y de inseguridad jurídica de la tierra. ¿Cómo nomás yo me pienso ese proceso de ordenamiento del territorio si tengo ese problema de yo cómo intercalo burocráticamente la discusión sobre la categoría de los municipios, quiénes pueden ser operadores catastrales y quiénes no, y cómo esos operadores catastrales me permiten a mí dar una seguridad jurídica de los predios? Eso nomás en la parte administrativa del Estado. Si ahora le sumamos, por ejemplo, la seguridad en términos de defensa, en términos de yo como Estado, y lo pongámoslo en los términos beberianos y en el tipo ideal de Weber, tengo la potestad de hacer uso y de ser monopolio de la fuerza en un territorio, pero no tengo la capacidad
para detentar ese monopolio de la fuerza, porque además tengo grupos insurgentes, grupos residuales, bandas criminales, grupos post-desmovilización del paramilitarismo, que están haciendo presencia en el territorio y que además no solamente hacen presencia en el territorio, sino que, por ejemplo, el caso de departamentos como es el departamento de Guainía, como es parte del departamento del Guaviare, parte del sur del Meta, no solamente hacen presencia, sino que son el Estado. Y ahí hay un elemento fundamental para pensarnos. Si yo como Estado quiero generar costos de defensa, ¿yo cómo le hago entonces para plantear esta seguridad jurídica sobre predios si tengo el caso de grupos armados que son el Estado en estos territorios? Tengo grupos insurgentes que son el Estado en estos territorios. Grupos post-desmovilización del paramilitarismo que son el Estado en estos territorios y que además administran las finanzas que podrían hacer parte del Producto Interno Bruto de esos municipios o de esos departamentos. Un caso, por ejemplo, para que pongamos amena la discusión. Aquí en Colombia existe una plataforma que es el SECOP. El SECOP es la plataforma a través de la cual se plantea la contratación del Estado, es decir, a través de la cual terceros, llámese contratistas o empresas, pueden contratar con el Estado. En algún momento compartíamos con personas del departamento de Guainía y comentaban, aquí hay un problema para plantear la seguridad jurídica de los predios y es que no podemos contratar a alguien que se encargue como funcionario público de hacer ese proceso de planificación. Y se les preguntaba por qué. O sea, no podemos porque una organización insurgente, voy a dejar el nombre ahí volando, secuestra a los funcionarios del gobierno departamental y el gobierno municipal mirando la página del SECOP. Entonces, si no les pagan como cierta cuota de retención por el valor de su contrato ante el proceso de contratación del Estado colombiano, lo secuestran. Y me decían, aquí ninguno quiere pagar la cuota que está estableciendo esa organización insurgente, por lo tanto, no hemos podido contar con un funcionario que en territorio, que en campo, pueda garantizar la seguridad jurídica de esos predios. Claro que hay entidades a las que les compete, como es aquí el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por supuesto, que con ejemplo con este gobierno se han planteado varias soluciones frente al tema de uso de la tierra, frente a profundización del acuerdo, de implementación del Acuerdo de La Habana, por supuesto, pero seguimos teniendo los problemas estructurales, como ese que les acabo de comentar para que se rían un poquito. Excelente, profesor. Bueno, quiero que abramos un segundo bloque, tal vez, de preguntas, comentarios, intervenciones. Con toda confianza, chicos. Ujú. Ok, no sé, vamos a ver. Profe, ahorita pues, Adelante, me Alex. surge otra inquietud también con lo que decía ahorita respecto a ese ordenamiento territorial, porque sí, obviamente hay que estar basado en temas culturales, ¿cierto? O en, digamos, en las condiciones de las comunidades como tal. Pero también siento que se queda corto en el tema de las vocaciones productivas. ¿Por qué? Porque muchos de esos programas de restitución de tierra los han hecho con cultivos. Uno, que puede ser que no, las comunidades no se identifiquen con ellos. O dos, que pronto puedan ser cultivos que en el mercado no sean tan atractivos y que realmente no les vaya bien. Entonces eso desincentiva a los agricultores a que puedan tener una exitosa sustitución de cultivos. Y lo aplica también para la tenencia de los territorios. En Antioquia, por ejemplo, hay que se llama el POTA, el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario, que tiene identificado en cada una de las subregiones cuáles son esas potencialidades de producción agrícola y pecuaria, teniendo en cuenta temas de suelo, temas de microclima, bueno, todas las condiciones que se pueden tener o las aristas que se pueden tener para este tipo de planes. Y con base en ello, entonces pueden determinar, bueno, para esta zona es viable o no es viable el cacao,
pero entonces si es viable el cacao, también cómo está el mercado, cómo se proyecta el cacao, digamos, a nivel internacional, porque eso también le puede dar una garantía a los productores que vayan a hacer sustitución de cultivos ilícitos, pero también a los que van a empezar proyectos productivos con el tema ya de la formalización de sus tierras. Entonces, yo considero, pues, creo que ese tipo de estudio también más serio en ese tema de la vocación agropecuaria también hace falta para que estos programas tampoco queden cortos, ¿cierto? Porque también he escuchado que muchos de esos productores han dicho que es que los cultivos que les ofrecen para sustituir los cultivos ilícitos no, o no son llamativos para ellos o no son rentables. Entonces es muy difícil pues que esto se pueda dar de una manera adecuada. Gracias, Alex. Su merced tiene alguna otra pregunta, alguna intervención, algún punto de debate. Bueno, digamos que retomando un poquito lo que estaba planteando Alex, lo que estaba planteando el compañero Alexander, y ya entrando también un poco al marco del ejercicio propositivo, cuando nosotros hablamos del ordenamiento del territorio, en este caso el ordenamiento del territorio en Colombia, creo yo que es necesario que tengamos tres elementos claves. El primero, vocación de la tierra. Segundo, reconocimiento práctico de las diversas funciones y modalidades del territorio para ese goce sobre el uso del suelo. Respecto a lo primero, el tema de la vocación del uso del suelo. Es necesario que, por ejemplo, para el caso colombiano, nosotros y en términos ahora también de sostenibilidad y sustentabilidad, que empecemos a pensar formas multimodales de plantear esa vocación y esa vocación en la producción. Colombia tiene algo y es que es un país que por sus cadenas montañosas tiene múltiples formas, múltiples zonas para variar la producción agrícola. Ahora bien, es necesario que se armonice esa producción agrícola con las necesidades y también las potencialidades y límites de ese territorio. Caso, por ejemplo, el del Alto Magdalena en el Huila y el Tolima. El Alto Magdalena es la primera zona o franja de uno de los ríos más grandes que tenemos, o por no decir el río más grande que tenemos en Colombia, que es el río Magdalena. La vocación y la producción agrícola en el Alto Magdalena es fuertísima. Sí, hay múltiples cultivos de café, múltiples cultivos de arroz, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo se ha generado un proceso de acaparamiento de tierras también en esta zona de Huila y el Tolima, del Alto Magdalena? Tenemos una fuerte monoproducción de cultivos de arroz, de cultivos de café, pero sin diversificar esa producción. Hoy estamos llamados en términos de ordenamiento del territorio, que ese ordenamiento del territorio, de ese ordenamiento de los usos del suelo, no solamente reconozcan que existe un uso del suelo urbano, un uso del suelo rural y un uso del suelo de expansión urbana, sino que, por ejemplo, en ese uso del suelo rural, para garantizar que, primero, la tierra no se afecte ni se seque por procesos de monoproducción, pero también garantizar que exista la diversificación de medios, procesos productivos, de tal forma que no solamente estos procesos de ordenamiento del territorio, en este caso ordenamiento del suelo rural, tiendan a crear oportunidades, unas fuertes oportunidades para el mercado, tanto interno como externo, sino también para solucionar los procesos de producción y de diversificación del mercado local. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de un uso del suelo rural, Alto Magdalena, donde no solamente encontremos monoproducción de 2 o 3 cultivos, sino de multiplicidad de cultivos, ahí ya estamos solucionando parte de la discusión sobre ordenamiento del territorio en Colombia. Hablamos entonces, por ejemplo, Profe, de que... pero perdona y te interrumpo, o sea, Siga, siga. digamos que eso sería lo ideal, pero vuelvo al punto que tocaba ahorita, o sea, lo que pasa es que, y siendo realistas, quien cultiva la tierra
cultiva más pensando en que su producto lo pueda vender, ¿cierto? Y desafortunadamente hay muchos productos que no son rentables. Entonces, cuando uno hace ese contraste de la vocación, de la diversidad versus el mercado, es difícil. O sea, yo entiendo que lo que tú estás diciendo, ese sería el deber ser, pero cuando uno va donde un productor a decirle, venga, es que no siembre tanto arroz, no siembre tanto café, más bien siembre maíz, me van a decir, pues es que el maíz no me lo están comprando. O siembre yuca, pues que la yuca si la siembro me pierde, ¿cierto? Entonces es muy complejo, ¿cierto? Es muy complejo porque una cosa es lo que uno pudiese querer para el territorio en términos de biodiversidad, en términos del cuidado y usos del suelo, pero otra cosa es si eso se ve reflejado en ingresos o no. Todos los quienes producen, en su mayoría pequeños, medianos o grandes los productores, tienen en uno de sus principales objetivos es el tema de la generación de ingresos. Obviamente, con tratando de asegurar una soberanía y una seguridad alimentaria, valga la redundancia, pero que eso también derive un tema de ingresos. Entonces es muy complejo cuando el productor se desincentiva con cultivos que de pronto no funcionan. Ahora bien, si por eso también lo he hablado ahorita, si son proyectos que realmente están siendo respaldados por políticas públicas, listo, es que venga, vamos a sembrar limón Tahití porque tiene la vocación agrícola, pero también le estamos garantizando un mercado, bien sea en fruta, como materia prima, o también transformado, listo, digamos que ahí vamos. Pero cuando eso se hace sin pensarlo, cuando eso no se hace con una garantía de estas, es muy difícil que el productor copie estas iniciativas o estas propuestas. Sí, es que respecto a lo que su merced plantea, Alexander, ahí está la cuestión, es yo cómo organizo esa curva de oferta y demanda para que me dé un óptimo. Y en el caso colombiano, hay varias oportunidades para organizar esa curva de oferta y demanda, pero hay que ver en este caso el territorio como un proceso integral. Porque, claro, yo tengo, y lo voy a plantear así, yo como Estado colombiano, tengo la necesidad y además la obligación de plantear cosas que sean productivas para la gente, ¿sí? Si a mí, por ejemplo, los cultivos de arroz me están generando una productividad, tengo que mirar cómo a través de ese ordenamiento del suelo rural yo incentivo esa producción, pero también incentivo los cuidados que hay alrededor de esa producción. Y, por ejemplo, lo que ahorita estaba planteando Alan. Claro, a un producto, pero resulta que yo también tengo otras zonas de afectación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hablo entonces de zonas de reserva forestal, de zonas de resguardo, de zonas de protección a cuencas hídricas? Ahí es en donde me toca también empezar a mirar ese ejercicio de ingreso y productividad sopesado no solamente en la curva de la curva de oferta y demanda y cuál es ese óptimo que me da, sino también como en ese óptimo que me da me permite a mí solucionar las cosas que están atrás de. Pongo, por ejemplo, un caso que está sucediendo ahorita en el Bajo Putumayo. En el Bajo Putumayo, ese óptimo de oferta y demanda lo estaba dando los cultivos de coca. ¿Qué sucedió? Por muchas dinámicas en el mercado internacional, especialmente en el mercado europeo, en el mercado estadounidense, demanda de cocaína, se cayó la productividad, se cayó allá la demanda, empezaron a demandar más sustancias psicoactivas sintéticas y en este momento todo lo que es el Bajo Putumayo está en crisis económica, porque se cayó el cultivo que daba y que movilizaba todos los ciclos de la economía en ese territorio. ¿Qué pasa entonces? No solamente yo tengo que mirar cuál es ese producto que a mí me da una demanda y en donde yo planteo una oferta y un óptimo en esas curvas, o bueno, lo voy a poner así como en esas curvas de Pareto, o en esas curvas de margen de utilidad, sino además si ese producto me garantiza una sostenibilidad y una sustentabilidad en tiempo y espacio. Vuelvo y retomo, por ejemplo, este caso en el Bajo Putumayo. Se llenó de hoja de coca, en este caso, pues para traer clorhidrato. Yo tengo que generar las capacidades, en este caso como Estado, como ordenador del territorio, para que uno no sea el único cultivo, los únicos cultivos que estén allí.
porque entendemos que, y en términos económicos y de los ciclos de la economía, si hay momento de auge, funciona, pero ¿qué va a pasar cuando haya crisis? Ahora, si yo a esa crisis le meto manejo de zonas de reserva forestal, si yo a esa crisis le meto, ¿qué pasa si hay otros territorios y otras formas y concepciones del territorio? Llámese resguardos, tierras de titulación colectiva, minifundio. Yo tengo que empezar a generar procesos que armonicen, que estabilicen esos procesos, no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales y políticos, entendiendo que, aunque me puede generar ingresos, en cualquier momento esa curva de oferta y demanda se me va al piso, porque además depende de un mercado. Y si se me va al piso, ¿qué va a pasar con ese ordenamiento del territorio? Es más, ahí está la pregunta. ¿Yo qué hice con el ordenamiento del territorio y con ese ordenamiento de los suelos respecto a las diferentes variables del mercado nacional e internacional? Por eso, digamos, cuando hablamos de, y por eso volvemos a las dimensiones de los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, construcción de paz y ordenamiento del territorio, no solamente estamos hablando de una dimensión jurídica de uso y acceso de unos suelos, sino también yo qué hago con eso. Si le meto la dimensión o la variable económica, por ejemplo, con el caso que les comento en el Bajo Putumayo, veo que ese ordenamiento del territorio me toca transformarlo totalmente o me toca meterle las variables necesarias. Uno, para que la gente no se me muera de hambre. Dos, para que no se me caiga el Producto Interno Bruto del departamento y de los municipios y de paso el PIB nacional. Tres, mirar yo cómo diversifico para que además no se me seque la tierra. Y además, por ejemplo, con este caso de uso, situación donde el PIB departamental, el PIB municipal, me lo está moviendo la ilegalidad. Otro caso, por ejemplo, para hablar, por ejemplo, en este tema de ingresos. Hace algunos años, hacia la parte del Amazonas, especialmente lo que es Puerto Nariño, municipio que limita con Perú y con Brasil, se estableció una serie de programas estatales y ordenamiento estatal para fomentar la productividad de ciertos productos agrícolas. Pero entonces, en su momento, en ese momento, estaba como despuntando la producción de Sacha Inchi. Pero resulta que en el municipio, aunque tiene una historia muy, muy fuerte, también muy ligada a varias comunidades indígenas, tanto peruanas como ecuatorianas, nadie sabía manejar el Sacha Inchi. Y entonces establecieron, cambiaron el uso del suelo, transformaron en esa parte también del uso del suelo como que generó una expansión urbana para poder montar los centros de distribución y comercialización de Sacha Inchi, pero no dio porque la gente no sabía cómo transformarle la Sacha Inchi, cómo sacar el aceite, cómo sacar los derivados de Sacha Inchi. Mientras tanto, selva adentro, se estaban perdiendo toneladas de copoazú, toneladas de guarana, de semilla de guarana, que sí sabía la gente transformar, que la gente sí sabía cómo derivarlo en productos como aceite, energizantes y otros, pero en donde no se pensó ni en términos de política pública ni en temas de ordenamiento territorial. Yo qué beneficio respecto a lo que timo y utilidad. Si a mí me ponen ambos casos, yo digo, claro, puede haber una situación de mercado donde esté despuntando, repuntando el Sacha Inchi a nivel internacional. Pero si a nivel nacional y local el manejo es diferente, pues tengo que generar las adaptaciones del uso del suelo para aquello que está en ese desarrollo territorial local. Excelente. Bueno, ¿hay alguien más que desee participar como para también ir redondeando la discusión? Tal vez mientras abrimos un nuevo bloque de consultas, profesor, yo quería consultar sobre un par de aspectos. Uno es su consideración en torno al papel de la participación ciudadana en la gestión territorial, que se refleja también en la historia de lucha social, ¿verdad? En distintas comunidades y regiones en Colombia. ¿Cómo analiza usted el factor de la participación, la organización a nivel de las comunidades a través de luchas específicas? Y por otra parte, bueno, hace un tiempo,
escuchábamos que el presidente Gustavo Petro planteaba una demanda internacional ante el Consejo de las Naciones, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante el incumplimiento del Estado colombiano con respecto a los acuerdos de La Habana. Tal vez una perspectiva global suya en torno a ese par de cuestiones. Ok, profe, frente a esas dos preguntas. Participación ciudadana en el ordenamiento territorial colombiano ha existido. Ha sido una participación incidente. Sin embargo, esta participación incidente ha estado mediada por los diferentes procesos de disputa y organización social. En Colombia existen diferentes formas de participación instauradas desde el Estado colombiano, a través de consejos locales de participación, a través de consejos departamentales de participación, a través de consejos regionales de participación, que inciden directamente sobre las políticas de ordenamiento territorial. El ejercicio ha sido más consultivo, de yo como Estado, yo como departamento, como municipio, como distrito, te consulto, a ti como ciudadanía, le consulto las decisiones que yo voy a tomar. Sin embargo, su voz no es vinculante. Esta falta de vinculación de esas o de una vinculación incidente y vinculante en las decisiones de ordenamiento territorial ha tendido a que las transformaciones en términos de participación o planteadas desde la voz de la ciudadanía han tenido que lograrse a través de procesos de disputa y organización social. Caso, por ejemplo, Cajamarca, caso Paro Cívico de Buenaventura, caso mismo del proceso de paz del Acuerdo de La Habana, que si no es a través de esos ejercicios de movilización ciudadana, de organización social, no se plantea, y de lucha social, hay que ponerlo también en esta categoría, en este término, no se plantea una participación incidente. He ahí parte de la discusión que tenemos en Colombia con el ordenamiento territorial. Si yo planteo un ejercicio consultivo sobre la formulación de un plan de ordenamiento territorial, sobre un plan básico de ordenamiento territorial, sobre un esquema de ordenamiento territorial, pero de antemano ya tengo decididas las cosas, yo como legitimo, como Estado estoy hablando por supuesto, ¿cómo legitimo mis decisiones sobre ese uso del suelo? Sobre eso, cómo recojo las diferentes visiones, concepciones, acepciones culturales que existen sobre un territorio y sobre su uso. Yo cómo recojo, por ejemplo, con lo que estaba planteando Alexander, yo cómo recojo las diferentes vocaciones de producción económica, social, política, ambiental de un territorio, si mi validación con la ciudadanía es un proceso meramente consultivo, no es decisorio. Ahí ya hay una serie de problemáticas que en términos de ordenamiento territorial hay que revisar. Yo puedo plantear una serie de instrumentos, catastro multipropósito, profundización de la titulación de predios, garantía de la seguridad jurídica en el uso del suelo, en la titulación del suelo. Pero si yo sigo manteniendo este proceso en un ámbito meramente consultivo, pues va a pasar lo que tiene que suceder. Organización y disputa social, lucha social, discusión de contrarios. Si yo no garantizo como Estado que esas instancias de participación que yo mismo he erigido como Estado para consolidar la participación respecto al ordenamiento no las valido como incidentes, pues pasa lo que sucede en Colombia y es que, también en Latinoamérica, si yo no genero proceso de movilización y organización social, no soy escuchado en las instancias del Estado respectivas para ordenar el territorio. ¿Cuál era la segunda pregunta, profe? Sí, era tal vez si usted podría referirse a la demanda que planteó el presidente Petro ante el Consejo de Seguridad con respecto al incumplimiento del Estado colombiano con relación al acuerdo de La Habana. En el caso del Acuerdo de La Habana. Era un ejercicio necesario, entendiendo que si bien una firma de los acuerdos de paz entre una organización insurgente y el Estado colombiano, en la parte práctica, como lo estaba planteando Alexander, en el ejercicio práctico
no se desarrollaron las políticas o programas pertinentes y además con una participación incidente para una implementación adecuada y óptima de los acuerdos de paz. Entonces, ejemplo, tuvimos un problema durante el gobierno pasado, la presidencia pasada, y es que tuvimos la formalización de todos los municipios PET, de todos los programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Sí? Se formalizaron, se generaron los procesos de asociatividad municipal, además también utilizando figuras de ordenamiento territorial para que hubiera esa asociatividad entre municipios, pero nunca llegaron los recursos, nunca llegaron los programas. Luego, posteriormente, se encontró que los recursos asignados a FONDEPAZ, al Fondo de Desarrollo para la Paz, que eran con los cuales se iba a plantear estos cambios o transformaciones en términos de programas y proyectos para ordenamiento del territorio en estos municipios PED, fueron utilizados en programas mismos de presidencia. En ese ejercicio, pues, es muy necesario lo que adelantó últimamente, pues, el gobierno actual en Colombia, y es demanda ante esas fallas. Además, que van a permitir esas demandas, que esos vacíos fiscales en términos de fondos para desarrollo para la paz, vacíos fiscales que en este momento dejan prácticamente sin recurso, sin dinero, la implementación de programas para transformar el ordenamiento del territorio en Colombia, van a permitir pues que pueda llegar recursos desde la cooperación internacional para garantizar la implementación de estos programas y proyectos, invertidos de una forma no tan óptima, lo voy a poner en esos términos. Muy bien, voy a leer aquí la consulta que nos plantea Joana. Joana dice que tiene problemas de conectividad, pero igual coloca aquí su inquietud. Buenas noches. Disculpen si se repite la pregunta, pero tengo poca señal. Mi pregunta es, si teniendo varios instrumentos de planificación de territorio, como lo es POMCA, POT, entre otros, son suficientes, ¿qué podría reformarse? Teniendo en cuenta que suponen participación de los actores del territorio, además conociendo que, claro, la política pública es primordial para el ordenamiento. Esa es la anotación que nos hace Joana en el chat. Gracias, Joana. Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, Colombia en este momento cuenta con suficientes instrumentos de planificación del territorio. No más, por ejemplo, para plantear una política de ordenamiento del territorio de acuerdo a el número de habitantes, entonces se tiene POT. Si baja de acuerdo a si es un, bueno, lo voy a como a poner más práctico. Si son más o menos más de 100.000 habitantes, un municipio tiene que tener plan de ordenamiento territorial. Si son menos de 100.000, tiene plan básico de ordenamiento territorial. Si son menos de 10.000 habitantes, si no estoy mal, creo que puede estar fallando un poco en esas cuentas, se plantea un esquema de ordenamiento territorial. Los PONCA, por ejemplo, los planes de manejo de cuencas hídricas. Hay suficientes herramientas en Colombia. ¿Qué es necesario transformar? Primero, y ordenamiento del territorio. Segundo, que estos instrumentos tengan un ejercicio práctico. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de un POMCA, ¿cómo yo puedo hacer acciones prácticas para vincular a la ciudadanía a el uso y preservación de espacios como lo son las cuencas hídricas y cuencas hidrográficas? Yo como planteo unos fondos o unas reservas específicas de capital, en este caso de fondos de recurso público, para que yo pueda mantener en un tiempo estimado estos POMCA, para que yo pueda mantener una cuenca hídrica, una cuenca hidrográfica. También yo creo que sería necesario que se integre a estos instrumentos de ordenamiento del territorio algunas acciones para reconocer las múltiples concepciones que existen sobre el territorio, y además no es una cuestión difícil, ¿sí? Ejemplo,
Si yo en un POT, en un plan de ordenamiento territorial, planteo un eje transversal de participación ciudadana y en ese eje transversal de participación ciudadana meto 3 o 4 lineamientos que a mí me digan, para reconocer la multiplicidad de concepciones sobre el territorio, voy a desarrollar en la primera fase de este POT tantas acciones de socialización y proyectos de construcción y co-creación vinculante del territorio con comunidades étnicas. Ya ahí ya estoy planteando una solución respecto a instrumentos de ordenamiento territorial. Si planteo en otro lineamiento, desde el Fondo de Desarrollo Local vamos a destinar X cantidad de recursos del fondo público para respecto al ordenamiento del territorio y cuidado del ordenamiento del territorio. Ya estoy planteando algunos elementos. En el caso colombiano, nosotros, siento yo, también lo planteo desde mi sentir, contamos con múltiples herramientas. Contamos, por ejemplo, ahorita con la irrupción del catastro multipropósito. La cuestión es cómo profundizamos esas herramientas en términos de política para que cuente con una serie de acciones claves que me permitan a mí transformar esas problemáticas estructurales. Clara tiene la manito levantada. Adelante, Clara. Buenas noches, ¿se me escucha ahí? Sí, ahí se le escucha bien. Es que voy viajando por tierra, entonces, de pronto voy a hablar de casos puntuales, pero quizás disminuir el sesgo o como la inclinación en las actividades políticas. ¿A qué me refiero? En el departamento pues donde yo vivo se realizaron como unas reuniones municipales donde la intención era escuchar a todos los gremios de cuáles eran sus necesidades, sus sentires, bueno, pero pues digamos que se vio que en el momento en que en algunas organizaciones intentaban expresar como su sentir o su necesidad hacia producciones agroecológicas, eh, pues es que no voy a decir que los callaban, pues no les decían como silencio, pues, pero sí los ignoraban, minimizaban como lo que ellos estaban expresando, les desmeritaban como el proceso, porque digamos que habían dos entidades que expresaban mucho que necesitábamos era producción. Entonces, pues allí ese sesgo político hizo que en el plan no quedara como esta línea agroecológica. Pues es cierto que eran tal vez pocos productores o organizaciones las que estaban inclinados hacia ello, pero como las personas que dirigían consideraban que no era como tan importante, entonces sí, los minimizaban. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Clara. Parte también del debate en el ejercicio del ordenamiento territorial en Colombia ha estado anclado a esa propuesta y es como tal las espacios e instancias de decisión política. Si yo genero procesos donde desde la diversidad de formas de participar, de concebir o de formar pensamiento, no solamente sobre el territorio, sino también sobre la política en el territorio, logran tener unas instancias adecuadas para escuchar y para reconocer acciones prácticas, eso también va a ayudar a solucionar muchísimas de las problemáticas. Y eso también parte del debate sobre cómo se transforma la noción o la visión de la hacienda en Colombia, de la hacienda como forma de ordenamiento del territorio, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Parte de esa herencia colonial de la hacienda es plantear de que el terrateniente o quien tiene la tierra o la titulación de la tierra es el único que puede decidir sobre la misma. Cómo se ha transformado a lo largo de los años, y es quien tiene preponderancia en el uso de los recursos administrativos, de los recursos económicos, de una municipalidad, de un departamento, de una región, es quien toma las decisiones. Si yo planteo herramientas de política, y ni siquiera es una vaina de debate público o de agenda pública, sino herramientas de política, de validación de instancias de participación ciudadana, que permita una participación efectiva de todos los sectores o a multiplicidad de acciones o de propuestas, retomando la pregunta de Joana, de instrumentos o de acciones para movilizar los instrumentos de ordenamiento
desde las necesidades y oportunidades que me brinda cada uno de esos actores, desde las oportunidades que me brinda a mí, el gran productor de cultivos de arroz en el Alto Magdalena, pero también, por ejemplo, las oportunidades que me generan en ese mismo territorio, las comunidades Nasayuwe que ahí están habitando y que tiene una división totalmente distinta del territorio a la que va a tener el gran productor de cultivos de arroz en el Alto Magdalena y habitan en el mismo territorio, pero ambos desde sus nociones y desde sus visiones han generado apuestas de ordenamiento del territorio que han beneficiado al mismo territorio y que han cuidado al mismo territorio. Otro ejemplo, por ejemplo, con lo que planteaba Joana. Este es un debate crucial, sí que es tal vez algo que nos tenemos que pensar a mediano y largo plazo, pero es también cómo nosotros vamos a transformar desde ese mismo ejercicio de ordenamiento del territorio discusiones tan profundas en Latinoamérica como es la ordenación del territorio y la construcción de la ciudad en Dámero, que además es herencia colonial española. Parte de los principios de la construcción en Dámero es: yo expando la ciudad o expando el centro urbano lo más que yo pueda a través de unas cuadrículas. Hoy vemos que, por ejemplo, para el caso latinoamericano, el caso colombiano, la construcción en Dámero no ha funcionado. ¿Hemos tenido expansión de los centros urbanos? Sí. ¿Hemos tenido expansión de las ciudades? También. ¿Pero a costa de qué? A costa de contaminación de las fuentes hídricas, a costa de contaminación y expansión en áreas donde no tenía que haberse expandido, a costa de creación de anillos de pobreza, ¿sí? Cuestión que sucede en el distrito en México de DF, sucede en Bogotá, sucede en Río de Janeiro, y que es un problema que se está replicando en diferentes espacios y territorios en Latinoamérica, pero que parte también de esos ejercicios que hoy nos tenemos que pensar cuando hablamos de sostenibilidad en el ordenamiento del territorio y en la planificación territorial. Hoy aquí, por ejemplo, nosotros nos estamos pensando en la planificación del territorio, pero si yo como ejecutivo, yo como parte de la gobernación municipal departamental, empiezo a plantearme esos escenarios, esas apuestas, me voy a empezar a plantear algunos ejercicios que van a transformar problemas estructurales que en Latinoamérica no vienen desde hace 30, 40 años, vienen desde hace 500, 400 años y que hoy nos toca a nosotros los planificadores, los que tenemos la oportunidad también de estar en estos ejercicios de planificación territorial, de gestión de proyectos, de programas, de transformación del territorio, transformación de la política social, de la política territorial, asumir las acciones que van a permitir la transformación estructural de aquellos elementos de ordenamiento del territorio que son herencia de la construcción en Dámero, de la hacienda, y que hoy vemos y decimos no nos beneficia ni siquiera para plantear una producción económica que nos genere un margen de ganancia en Latinoamérica o por lo menos en Colombia, retomando por ejemplo el caso que ponía Alexander. Bueno, agradecer muchísimo, ¿verdad? Las preguntas, los aportes de los distintos. Bueno, agradezco muchísimo al profesor este bagaje, este conocimiento tan amplio que nos ha expuesto hoy, así como también la participación de compañeros y compañeras en el transcurso de la clase. Tenemos un grupo de compañeros que hoy se encuentran haciendo unos trámites para un viaje a Costa Rica que van a llevar a cabo. Por ahí presentan también sus excusas y disculpas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, la clase queda grabada también, esa es una gran ventaja para quienes deseen luego retomar y volver a escuchar la valiosa exposición que el profesor nos ha permitido hoy a partir de este diálogo, de estas inquietudes. Quisiera saber si alguien más, compañero o compañera, tiene una consulta, pregunta, si alguien quiere compartir alguna inquietud más de los que estamos aquí. Ajá, hola, hola. Yo tal vez quisiera, así profesor, como para cerrar mi participación, que usted nos brinde su comentario en torno a lo que es la prospectiva en la planificación territorial, cómo poder mirar el territorio en el corto, mediano y largo plazo a través de los escenarios futuribles. ¿Cuál es su perspectiva para el caso colombiano, por ejemplo, a sabiendas de toda la complejidad y los desafíos enormes de las deudas históricas?
de todo aquello que aún no hemos resuelto, ¿verdad? No lo digo solo para el caso de Colombia, sino en América Latina. Gracias, profe Luis. Bueno, respecto a la perspectiva en la planificación territorial, partir de una premisa base y es que la planificación territorial es un ejercicio práctico. Es un ejercicio práctico donde es necesario reconocer las diferentes dimensiones de los derechos para su garantía óptima. Si yo hablo de una planificación territorial práctica con una garantía de derechos óptima, entonces entiendo que no solamente me voy a pensar la dimensión jurídica de los derechos, la dimensión jurídica del ordenamiento territorial. También me pienso en las relaciones sociales, el tiempo y en la cultura. Hablo entonces de que existe una dimensión cultural donde existen diferentes formas, visiones y nociones de entender un solo territorio o entender desde una sola visión distintos territorios. Hablo entonces también, y como bien lo estaba planteando Clara, la compañera Clara, de que hay una dimensión política en el territorio y en la planificación territorial, y que reconocer esa dimensión política en la planificación territorial me va a permitir a mí generar como planificador las diferentes herramientas que me permitan a mí, desde la lectura de los distintos actores y situaciones y condiciones, cuáles son las mejores alternativas que yo tengo, las mejores vías que yo tengo para plantear puntos de síntesis, puentes en común entre esos diferentes actores, entre esas diferentes situaciones, entre esos diferentes condicionantes, como también de esas externalidades que son propias del territorio. En ese sentido, a corto, mediano y largo plazo, pensar en la planificación territorial parte de yo como planteo una sostenibilidad no solamente en el tiempo, a veces en el ejercicio de gestión de proyectos, de gestión de programas, de gestión de políticas de ordenamiento, pensamos esa sostenibilidad solamente en el tiempo, pero no pensamos esa sostenibilidad en el espacio y en las dimensiones de ese espacio, de esa espacialidad. Como bien por allá planteaba Milton Santos en la discusión sobre pues espacio, tiempo y territorio, ver de forma integral el territorio no solamente como un paisaje, sino además como una serie de relaciones simbióticas que se desarrollan entre las sociedades humanas con la naturaleza en sí misma en sus relaciones simbióticas y entre toda esa diversidad de actores, de situaciones, de relación a largo plazo y en términos prácticos, ¿yo qué hago desde el ejercicio de planificación territorial? ¿Qué hago en términos de sostenibilidad de un territorio? En términos de tiempo, en términos de recursos, en términos de espacialidad. Hablamos entonces de pensarnos cuáles son esos elementos que me permiten a mí, desde ciertas acciones que parecen solo estratégicas, pero que me permiten a mí resolver problemáticas que un territorio puede tener hace muchísimos años o muchísimas décadas. Puede ser, por ejemplo, si yo veo que un territorio está teniendo monoproducción agrícola, ¿cómo yo como planificador planteo algunas acciones de uso del suelo rural para que se diversifique esa producción y que se pueda mantener los ingresos de esa producción, pero también que en algún momento esa curva de oferta y demanda no se vaya abajo y que la gente en ese territorio, la sociedad humana presente en ese territorio, no tenga que pasar por procesos que generen hambre, que generen pobreza, que generen invisibilización de sus derechos sociales, políticos y culturales. Parte desde ahí, parte entonces también de pensarnos que la participación es o viene de las acciones estratégicas que me permitan a mí, como Estado, como planificador, pero también desde otras lógicas, garantizar y dar seguridad a ejercicios que desde la incidencia de esa participación y una participación incidente me permitan a mí recoger la mayor cantidad de alternativas posibles y viables para la implementación de acciones prácticas en la planificación del territorio y en la sostenibilidad de esa planificación territorial. Bueno, no reiterarle el agradecimiento, profesor, por su participación en esta clase.